Lo hecho, hecho está. En deshacer el mundo, Cristian Acevedo hurga en lo que pasó y lo convierte en historias deshechas. Por un lado, la historia deshecha de hoy nos trae un libro, el Malleus Maleficarum. Por el otro, a la última bruja de Escocia y cómo se temió que ella desbaratara una de las instancias más importantes de la Segunda Guerra Mundial. La historia deshecha de hoy no transcurrió en el siglo XV, sino a mitad del siglo XX. El nombre de la última bruja escocesa es Victoria Helen Duncan. Pero antes de hablar de ella y del siglo XX, mejor un repaso breve acerca del librito tan bonito que sí es del siglo XV y se llama Malleus Maleficarum, es decir, el martillo de las brujas. Un tratado que fue escrito para demostrar la existencia de las brujas y que instruía cómo se las debía tratar en el caso de que las autoridades debieran lidiar con una. Fue publicado en Alemania en 1486, apenas unas décadas después de la invención de la imprenta, lo que permitió que el libro se convirtiera en bestseller y que al menos por 2 siglos fuera el segundo libro más vendido. Después de la Biblia, claro. El Malleus Maleficarum se utilizó durante años como herramienta para combatir este mal que aquejaba a la sociedad de entonces, que era la brujería. Entre los siglos XVI y XVIII pareció ser de mucha ayuda dado que más de 500.000 de mujeres fueron condenadas. Ejemplo, en 3 meses en Génova se juzgó a 5.000 mujeres gracias al Malleus Maleficarum, 7.000 en Treveris, Alemania. A finales del siglo XVII, en los famosos juicios de Salem fueron más austeros. 400 sintieron el peso del martillo de las brujas. 230 fueron quemadas en público, algunas otras fueron degolladas, unas 130 fueron a prisión. Pero ojo, la Iglesia proscribió el libro poco después de su publicación. Sin embargo, el Malleus Maleficarum fue publicado más de 20 veces en el siglo XV y XVI. Claro, a pesar de que había sido censurado, la gente seguía necesitando resolver este asuntito de las brujas y necesitaban saber cómo. Les paso algunos tips del Malleus Maleficarum que nunca está de más. El libro estaba dividido en 3 partes. La primera, hecha para refutar cualquier posible negación sobre la existencia de las brujas. La segunda, explica cómo funciona el poder de las brujas, los brebajes y hechizos que utilizan y cómo reclutan más miembros. Explica cómo las brujas hacían pactos con el diablo a cambio de poder. La tercera, que incluye los métodos para combatir la brujería. El procedimiento era más o menos el siguiente. La acusación, la mayoría de las veces, surgía de rumores, tal vez por no vestirse como la época lo establecía, por pensar diferente o simplemente por pensar, por ser distintas. Es decir, si la mujer no tenía la conducta esperada por la sociedad de entonces, una conducta que los hombres no podían entender, una conducta a la que los hombres le temían, inmediatamente se las acusaba de brujas. Se necesitaban 3 o más personas respetables para que se tomara como seria la acusación. También podía venir de otra bruja que daba un nombre tras ser torturada. El interrogatorio, lo que demostraba la fiabilidad de las acusaciones, era que luego de ser torturadas, gran parte de las acusadas se confesaban brujas, así que el método funcionaba. Y la condena. Al delito de brujería le correspondía muerte por fuego, la hoguera. Las brujas eran quemadas vivas. Algunas veces se les colgaba un saco de pólvora al cuello como acto de piedad. Pero esto no fue más que una amena y útil introducción al tema que queremos contar hoy, que es el de Victoria Helen Duncan, la última bruja de la historia. Helen Duncan nació a finales del siglo XVIII en Escocia. Era de familia muy humilde, se casó joven y tuvo 6 hijos. Todo esto no importa, pero era pobre y esto sí importa, porque como no tenían plata, trabajaba ella y trabajaba su esposo, pero no les alcanzaba, decidió buscar otro oficio, uno distinto. Pensó, ¿por qué no me hago medium? Helen sabía lo que hacía. En pocos años se convirtió en la medium británica más famosa de su época. Aparecía en los diarios, cobraba dinerales por sus sesiones. Claro, eran muchísimos ahora los aristócratas que querían comunicarse con sus hijos muertos a manos de los nazis, porque estamos ya, no lo dije, en los inicios de la Segunda Guerra Mundial.
Para esta época comienzan a sumarse oficiales de alto rango del ejército inglés que habían perdido sus seres queridos. Para 1941, Duncan celebraba una sesión espiritista, nada llamativo hasta ahora, luces parpadeantes para dar un ambiente lúgubre, Helen expulsando papel higiénico por la boca simulando ser ectoplasma, telas colgadas que gracias a la oscuridad pasaban por fantasmas. Nada diferente en esta sesión. Sin embargo, algo pasó. En plena sesión, Helen mencionó que entre los fantasmas se encontraba el espíritu de un marinero y que el espíritu acababa de decirle: hundieron nuestro barco. Helen Duncan, en esta sesión, acababa de meter la pata. El espíritu del marinero invocado iba de verdad a bordo del Barham, que efectivamente había sido hundido unos días atrás, y se suponía que era un secreto militar, de modo que nadie debía saber que el barco se había hundido porque era una de las joyas de la corona británica. Inmediatamente esto toma estado público. Si Helen Duncan era famosa antes, ahora es una estrella, a tal punto que las autoridades empiezan a mirarla de reojo porque o bien Helen Duncan era verdaderamente una bruja o bien podía ser una espía. Nunca se les ocurrió que ella se podía haber enterado por alguno de los oficiales de alto rango que asistían a las sesiones, pero no importa. El asunto era que estaba sacando a la luz información que no debía saberse y eso era un problema. En 1944, los servicios de contraespionaje deciden actuar, porque estaba a punto de suceder, como ya lo anticipamos, uno de los momentos más importantes de la historia, el desembarco en Normandía, y lo único que faltaba era que Helen se enterara y así los periódicos y se echara todo a perder. Así que deciden sacarla de circulación antes del día D. Ni lerdos ni perezosos recurren a la ley antiquísima de brujería de 1735, una ley, claro, inspirada en el Maleus Maleficarum. No solo eso, Helen Duncan fue llevada a juicio mediante una doble acusación. La acusaron de bruja y la acusaron de hacerse pasar por bruja, así que o la condenaban por una o por la otra. Muy bien. Se llevó a cabo el juicio, Helen intentó demostrar que tenía poderes, hizo una demostración siempre a oscuras como debe hacerse toda sesión de espiritismo que se aprecie. No hace falta que comente mucho acá, pueden buscar las fotos en internet y van a ver que da pena a la señora tratando de demostrar sus poderes. El ectoplasma que expulsaba se ve que es papel regurgitado o una media enrollada, los fantasmas son tela colgando, muñecos, etc. El flash de la cámara de fotos certificaba el engaño. Fue condenada a 9 meses de prisión, el tiempo necesario para que el desembarco se llevara a cabo. Digamos que la sacó barata, podría haber sido quemada en la hoguera. Los jueces la obligaron a prometer que no volvería a invocar fantasmas, cosa que incumplió apenas salió de prisión. Siguió con sus sesiones espiritistas hasta poco antes de su muerte en 1956. Así fue como Victoria Helen Duncan fue la última bruja mandada a prisión en Gran Bretaña. Y me preguntaba, y creo que está bien hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes habríamos sido nosotros? Allá por el siglo XVI, digo, nosotros como sociedad, pero también nosotros como individuos, cada uno. ¿Quiénes? ¿Estamos muy seguros de no haber sido quienes acusaban de brujería a alguna mujer? ¿Por miedo, ya sea por miedo a esa mujer o a alguna entidad maligna? ¿Quiénes? ¿Podemos asegurar, sin que se nos mueva un pelo, que no habríamos sido nosotros quienes prendían el fósforo? Yo no estoy seguro, me gusta creer que no, pero les juro que me lo pregunto a cada rato. ¿Quién hubiera sido? Está bien preguntárselo.